Toda mi familia, los 23, volaron desde 15 estados para ver a mi hermana reventar un globo lleno de confeti rosa, vuelos charter, atuendos a juego, un resort de $40,000 en Naples, Florida. Un mes después, ni uno solo de ellos condujo 2 horas para verme casarme. Demasiado agotador, dijo mi madre. Acabamos de viajar, añadió mi padre. Quizá la próxima vez, me escribió mi hermana con un emoji riéndose. 34 días después de eso, mi teléfono se iluminó con 215 llamadas perdidas, mensajes de texto y mensajes de voz de cada uno de ellos. Acababan de descubrir quién era realmente mi esposo. Y de repente, 2 horas ya no parecían tan lejos. Pero aquí está lo que ninguno de ellos sabía. Y lo que estoy a punto de contarte, la distancia nunca fue el problema. Ellos lo eran. Antes de continuar, si esta historia te toca de cerca, tómate un momento para dar like y suscribirte, solo si realmente conectas con ella. Deja tu ubicación y la hora local en los comentarios. Me encantaría saber desde dónde estás escuchando. Mi nombre es Estella. Tengo 31 años y así fue como perdí a mi familia y descubrí que en realidad nunca tuve una. Déjame llevarte de vuelta a un sábado de marzo. El día en que me di cuenta de que había estado audicionando para un papel que nunca iba a conseguir. La familia Townsend vivía en Falls Church, Virginia, en una casa colonial de 5 habitaciones con un porche envolvente que mi madre repintaba cada primavera. Siempre farrow and ball, porque Patricia Townsend no compraba en Home Depot. La mesa del comedor tenía 8 lugares. El mantel de lino venía de Restoration Hardware, y cada cena de domingo había un orden de asientos del que nadie hablaba, pero que todos entendían. Mi madre se sentaba en la cabecera. Mi padre, Richard, se sentaba a su derecha, lo suficientemente cerca para asentir en los momentos correctos, lo suficientemente lejos para no estorbar. Madison y Brett se sentaban uno frente al otro como realeza en la corte. Y yo me sentaba al final, junto a la cocina, al lado de la puerta vaivén que golpeaba mi silla cada vez que alguien se levantaba por más vino. Mi madre dirigía una cadena de 5 boutiques en el norte de Virginia, Maison Patricia. Ella lo llamaba su imperio. Mi padre tenía una pequeña firma de consultoría de gestión. Estable, respetable, poco destacable. El dinero estaba bien. La imagen lo era todo. Madison, 4 años menor, ex Junior Miss Virginia, ahora influencer de estilo de vida con 45,000 seguidores, se había casado con Brett Keller, un desarrollador inmobiliario que conducía un Range Rover y hablaba de tasas de capitalización como otras personas hablan del clima. Vivían en una casa adosada de $1.2 millones en Alexandria. Todo en su vida parecía caro. Todo en su vida estaba diseñado para parecerlo. Luego estaba yo, diseñadora gráfica freelance, un apartamento de una habitación en Arlington, un Honda Civic 2018 con una bolladura en el parachoques trasero que nunca arreglé. Mi madre llamaba a lo que yo hacía la pequeña cosita artística de Estella. Hay un retrato familiar sobre la repisa en Falls Church. Fue tomado hace 3 Navidades. Si miras la versión enmarcada, notarás que mi cara está cortada a la mitad por el borde. Nadie lo volvió a enmarcar. Yo no lo sabía en ese momento, pero exactamente en 4 meses, cada persona en esa mesa de domingo estaría suplicándome algo. Y yo diría que no. El patrón no comenzó con la boda. Comenzó con una pintura. Yo tenía 14 años. El concurso estatal de jóvenes artistas de Virginia tuvo 200 participantes ese año, y el mío ganó el primer lugar, un paisaje al óleo del Valle de Shenandoah. Pasé 4 meses en él. Mi profesora de arte, la señora Calewa, lloró cuando dijeron mi nombre. Mi madre había prometido que estaría en la tercera fila. No lo estaba. La tercera fila estaba vacía. Toda la sección estaba vacía. Mientras yo estaba de pie en ese escenario en el centro de convenciones de Richmond sosteniendo una placa con mi nombre grabado en latón. Mi madre estaba a 40 millas de distancia en una tienda de novias con Madison, ajustándole el vestido para el certamen Junior Miss Virginia. La señora Calewa me llevó a casa esa noche. Entré por la puerta principal sosteniendo mi placa y mi madre levantó la vista desde el sofá, donde estaba sujetando la banda de Madison, y dijo, «Oh, cariño, lo siento mucho, pero el certamen de Madison es en 2 semanas. Lo entiendes, ¿verdad? Tu pequeña pintura seguirá ahí mañana». No estuvo ahí mañana. Nunca se colgó en ningún lugar. Ni en el pasillo, ni en la sala, ni siquiera en mi habitación porque no podía mirarla sin ver esa tercera fila vacía. La corona de Junior Miss Virginia de Madison, en cambio, se quedó en la repisa de la sala durante la siguiente década. Aún tenía brillo cuando me mudé. Años después, cuando tenía 24 y estaba limpiando el garaje para ayudar a mi padre a hacer espacio para un nuevo banco de trabajo, encontré la pintura. Estaba debajo de una caja con las viejas bandas de certamen de Madison, boca abajo,
envuelta en una bolsa de basura. Dejé de pintar después de eso. No porque hubiera perdido el talento. Había perdido el público que creía que necesitaba. Me tomaría otros 7 años darme cuenta de que había estado buscando al público equivocado todo el tiempo. Conocí a David en una cafetería en Georgetown un jueves por la tarde en octubre. Él estaba leyendo una copia desgastada de Meditaciones de Marco Aurelio. Yo estaba dibujando un concepto de logotipo en mi iPad. Me preguntó si era artista. Dije, diseñadora freelance. Él dijo, es lo mismo, solo que con facturas. Me reí. Me compró un segundo café. Ese día llevaba una camisa de franela y jeans. Conducía una Toyota Tecoume con barro en los guardabarros. Me dijo que trabajaba en inversiones. Yo imaginé a un tipo con una cuenta en Schwab y un pasatiempo con hojas de cálculo. Salimos durante 8 meses antes de que descubriera la verdad. Y no vino de David. Vino de Nora, mi mejor amiga desde la orientación de primer año en UBA, ahora abogada corporativa en DC. Estábamos en su apartamento compartiendo una botella de Malbec cuando sacó un artículo en su teléfono y giró la pantalla hacia mí. Estelle, dijo, tu novio está en la lista Forbes 30 menores de 40. David Asford, fundador y CEO, Asford Capital Partners, un fondo de capital privado que gestiona $2.3 mil millones en activos. Me quedé mirando su foto en el artículo. La misma franela, la misma sonrisa tranquila, y sentí que el suelo se inclinaba. Cuando lo confronté, no se disculpó, explicó. El socio de mi padre lo robó cuando yo tenía 12, dijo, sentado frente a mí en nuestra mesa de siempre. Vi cómo el dinero convertía a las personas en extraños. Juré que nunca permitiría que eso me pasara. Quería saber, si conocía a alguien, se quedaría si pensara que no tengo nada. Me quedé. Y guardé su secreto. No por él, por mí. Quería que mi familia me amara por mí, no por lo que valía el nombre de mi esposo. Nora me advirtió. Si tu familia alguna vez se entera, de repente se interesarán mucho en ti. Le dije que estaba siendo cínica. Ella me dijo que estaba siendo precisa. David me propuso matrimonio un sábado por la mañana. Sin restaurante, sin mensajes en el cielo, sin flash mob. Solo nosotros dos en una banca en Great Falls Park, viendo el Potomac estrellarse contra las rocas. El anillo era un zafiro azul intenso de 3 quilates montado en platino. Para cualquiera que realmente conociera las piedras, era extraordinario. Para mi familia, se veía bonito. Esa noche publiqué una foto en el chat familiar. El anillo en mi dedo, el brazo de David alrededor de mí, las cascadas detrás de nosotros. Escribí, me pidió matrimonio. Dije que sí. La respuesta de mi madre llegó 14 minutos después. ¡Qué bonito, cariño! Luego inmediatamente. Chicas, ¿alguien ya definió la paleta de colores para la revelación de Madison? Estoy pensando en rosa palo y dorado. ¿Opiniones? Eso fue todo. Ese fue mi anuncio de compromiso en la familia Townsend. Cuando Madison se comprometió 2 años antes, mi madre contrató a un fotógrafo para capturar a Brett arrodillado en el Jefferson Memorial. Organizó una fiesta de compromiso para 80 personas en su club de campo. Publicó 14 veces en Instagram en un solo fin de semana. Lo sé porque le di me gusta a cada una. Para mí, un emoji de corazón y un cambio de tema hacia los colores de los globos. Envié las invitaciones de boda 3 meses antes de la fecha. Willowbrook Vineyard, Virginia, una propiedad hermosa en las estribaciones de Shenandoah, exactamente a 1 hora y 50 minutos de Falls Church en coche. La elegí porque las glicinas florecían en marzo y el arco de la ceremonia tenía vista a las montañas Blue Ridge. También porque estaba cerca de casa, fácil de llegar, sin necesidad de aviones. Pasaron 6 semanas. No llegó ni una sola confirmación. Empecé a llamar. Mi padre contestó en el tercer tono y dudó durante 30 segundos antes de decir, tu madre cree que podría entrar en conflicto con el horario de Madison. El bebé de Madison no nace hasta dentro de 4 meses, papá. Silencio. Un silencio largo, pesado, familiar. Debería haberlo visto entonces, pero la esperanza te hace mantener los ojos medio cerrados cuando deberían estar completamente abiertos. La revelación de género de Madison se celebró en el Ritz-Carlton de Naples, Florida. Planificador de eventos, un arco de globos que costaba más que mi renta mensual, una banda de jazz en vivo, tomas con dron de la caída de confeti sobre el golfo. Mi madre hizo que todo fuera atendido con un bar de mariscos crudos y un pastel de 6 pisos en forma de cochecito de bebé. 23 miembros de la familia volaron para asistir. La tía Linda desde Connecticut, la tía Rachel desde Oregon, el tío Jim desde el estado de Washington. Primos que no veía desde el funeral de mi abuela aparecieron con vestidos rosa palo a juego porque Patricia Townsend había enviado un correo grupal con un tablero de inspiración y un código de vestimenta obligatorio.
Yo también volé. Pagué mi propio boleto, mi propia habitación de hotel. Me senté en una mesa cerca de la cocina, la misma posición en cada reunión familiar, solo que con mejor iluminación. David vino conmigo. Llevaba un polo azul marino y pantalones caqui. Nadie le hizo una sola pregunta en toda la noche, excepto Brett, que se inclinó sobre la mesa durante el postre y dijo, «Entonces, ¿a qué te dedicas?» «Inversiones», dijo David. Brett sonrió con desdén. «Algo así como trading diario». David dio un sorbo a su vino. «Algo así». Luego Brett se giró hacia su amigo Greg al otro lado de la mesa y volvió a su tema favorito, el mismo. «Estoy tratando de conseguir una reunión con Asford Capital», dijo, aflojándose la corbata. «El mayor fondo de capital privado haciendo desarrollo costero en la costa este. Si los consigo, estamos hablando de riqueza generacional». Golpeó la mesa. Quien sea que dirija ese fondo, mataría por tener 15 minutos con él. David estaba a menos de 1 metro de distancia. Apreté su mano bajo el mantel. Él no reaccionó. Escuché a mi madre cerca de la mesa del pastel diciéndole a la tía Linda el costo total, $40,000. Ella misma había aportado 15,000. «Solo lo mejor para mi Maddie», dijo, secándose los ojos con una servilleta de cóctel con monograma. Pensé en mis invitaciones de boda, sentada sin respuesta en 23 buzones, y aplaudí cuando cayó el confeti. Las confirmaciones empezaron a llegar 4 semanas antes de mi boda. Todas decían lo mismo. «Rechazo. Tía Linda, acabamos de volar a Florida el mes pasado, cariño. Estamos completamente agotados de viajar. De Connecticut a Virginia hay 4 horas en coche. De Connecticut a Naples son 3 horas en avión, pero el agotamiento, al parecer, es direccional. Tía Rachel, es demasiado lejos para un fin de semana, Estelle». Había volado 5 horas desde Portland para una revelación de género. Un viaje de 2 horas a Virginia era demasiado lejos. «Madison, estoy embarazada, Estelle. No puedo estar moviéndome tanto. Pero mándame fotos». Tenía 5 meses de embarazo. Los mismos 5 meses que tenía cuando voló a Florida y bailó hasta la medianoche en tacones. Mi padre envió un mensaje. «Lo intentaré, Estella. Ya sabes cómo son las cosas». No lo intentó. No vino. Y luego, 10 días antes de la boda, mi madre llamó. Grabé la llamada. Virginia es un estado de consentimiento de una sola parte y Nora, mi mejor amiga abogada, me había dicho meses antes que empezara a documentar todo. No sabía por qué en ese momento. Solo confié en ella. «Cariño», dijo mi madre, con esa voz empalagosa que usaba cuando estaba a punto de decir algo cruel, «de todos modos es una ceremonia pequeña, ¿verdad? No es como la revelación de Madison. Eso sí fue un evento real. No te lo tomes personal». Sostuve el teléfono lejos de mi cara y miré la invitación sobre mi escritorio. Cartulina color crema, letras doradas, Willowbrook Vineyard, 15 de marzo, la fecha en que se suponía que mi vida cambiaría. 23 invitaciones, 23 rechazos, y mi madre tuvo la compostura de llamar a mi boda algo que no era un evento real. No lloré esa noche. Abrí mi computadora portátil y tomé capturas de pantalla de cada mensaje, cada tarjeta de confirmación, cada excusa. Las guardé en una carpeta en Google Drive. Nora me había dicho, documenta todo, no por venganza, por claridad. Aún no sabía cuán claras se volverían las cosas. Willowbrook Vineyard estaba en 32 acres de colinas verdes en las estribaciones de Shenandoah. El arco de la ceremonia estaba cubierto de glicinas, moradas y blancas, cayendo como algo salido de una pintura que alguna vez podría haber hecho cuando todavía pintaba. 60 sillas blancas, 30 a la izquierda para la familia de David, 30 a la derecha para la mía. El lado de David se llenó a las 3:15. Su madre, Margaret, una profesora de Derecho retirada de Georgetown, se sentó en la primera fila con un vestido tubo color champán de Oscar de la Renta. Su hermano voló desde San Francisco. Su compañero de universidad, su director financiero, su mejor amigo del campamento de verano en Maine. 30 sillas, 30 personas. Mi lado tenía a Nora, 3 amigos de UBA, 2 excompañeros de trabajo de la firma de diseño donde pasé mis primeros 2 años después de graduarme. 6 personas. 24 sillas vacías. La organizadora de la boda, una mujer dulce llamada Darcy, que había estado profesionalmente alegre toda la mañana, tocó mi codo y susurró, «Deberíamos reorganizar los asientos, mover algunos invitados». Miré esas 24 sillas. La luz de la tarde las golpeaba como una fotografía. «Déjalas», dije. «Quiero recordar esto». David me encontró 10 minutos antes de la ceremonia. Sostuvo mis manos y dijo, «Su ausencia no es tu fracaso. Es su pérdida».
y algún día sabrán exactamente lo que se perdieron. Margaret leyó un poema durante la ceremonia, algo sobre raíces y ríos y las personas que eligen quedarse. Lloré, no por tristeza, sino por la claridad repentina y punzante de que había pasado 31 años suplicando amor a personas que no tenían nada para dar. Después de la ceremonia, mientras los invitados bebían vino Viognier de Virginia bajo el arco, Nora me apartó. Levantó su teléfono. Mi madre había publicado una historia en Instagram esa misma tarde, una foto de un brunch con Madison en un café en Alexandria. Texto: Día de madre e hija. El mismo día, la misma tarde, a 2 horas de distancia. Huevos Benedict en lugar de la boda de su hija mayor. Dejé esas sillas vacías a propósito. No como una culpa, sino como un comprobante. 3 días después, yo seguía en el chat familiar. No me había salido. En parte por costumbre, en parte porque quería ver qué dirían. Lo que dijeron fue peor que el silencio. Madison envió el primer mensaje. Entonces, ¿cómo estuvo la pequeña boda? ¿Hiciste lo de Pinterest? Mi madre, estoy segura de que fue encantador, cariño. Manda fotos cuando puedas. Ni una mención de que no había ido. Ni una disculpa, ni una explicación. Solo la suposición tranquila de que mi boda era una nota al pie y que el capítulo ya había pasado. Brett intervino. Escuché que te casaste con algún tipo de inversiones. Bien por ti. El trading diario debe ser emocionante. Luego la tía Rachel publicó una selfie desde la piscina de un resort. Estaba en Cancún. El texto: necesitaba esto después de tanto viajar. Había reservado unas vacaciones internacionales 2 días después de decirme que un viaje de 2 horas a Virginia era demasiado. Leí cada mensaje. No respondí a ninguno. Solo tomé capturas de cada uno, despacio, con cuidado, como se fotografían las pruebas en una escena. Esa noche, Nora llamó. Estelle, ¿estás bien? Yo estaba sentada en el sofá de mi apartamento en Arlington, con la laptop abierta, los mensajes brillando en la pantalla. David estaba en la cocina preparando la cena, dándome espacio. Se acabó esperar, dije, y se acabó quedarme callada al respecto. Esa noche, creé una carpeta en mi Google Drive. La llamé Recibos. Subí todo. Las tarjetas de confirmación que había escaneado, las capturas del chat familiar, la grabación de la llamada de mi madre, una lista comparativa que había hecho, quién voló a Florida, quién rechazó Virginia y el kilometraje exacto de cada uno. Nora había dicho, documenta todo para tener claridad. No sabía aún qué haría con esa carpeta. Solo sabía que la claridad tiene peso, y por primera vez la estaba sosteniendo con ambas manos. Necesito hacer una pausa aquí por un segundo. Si estás viendo esto y alguna vez has sido la persona cuyas llamadas van al buzón de voz, cuyos momentos importantes reciben un qué bonito, mientras otra persona recibe una ovación de pie, te veo. Presiona el botón de like. No por el algoritmo, sino porque tu historia también importa. Ahora, lo que pasó después, déjame contártelo. 34 días de silencio, y luego caos absoluto. 2 semanas después de mi boda, aparecieron las primeras grietas en el imperio de Brett Keller. Aunque imperio es generoso para lo que resultó ser un castillo de naipes sostenido por arrogancia y malas cuentas. Su proyecto de condominios de lujo, Keller Residences en Virginia Beach, estaba destinado a ser su obra maestra. 42 unidades frente al mar, piscina infinita en la azotea, toda esa fantasía brillante de folleto. Pero el contratista general se retiró después de que Brett no cumpliera con 3 pagos consecutivos de avance. Luego el banco envió un aviso. Aporta $1.8 millones en 60 días o enfréntate a la ejecución hipotecaria del préstamo de construcción. Brett empezó a llamar. Contactó a 12 fondos de capital privado en 2 semanas. 11 dijeron que no después de que la debida diligencia revelara lo que cualquier contador competente habría detectado. Garantías sobrevaloradas, fianzas de seguro inexistentes y $340,000 en gastos operativos sin un solo recibo. El 12º fondo aún no había respondido. Ese fondo era Ford Capital Partners. Se especializaban en activos en dificultades. Eran la última puerta que seguía abierta, y Brett se arrastraba hacia ella de rodillas. Si no consigo esta reunión, lo perdemos todo, le dijo Brett a Madison por teléfono una noche. Su voz se quebró. La casa adosada, los coches, todo. Mientras tanto, la cadena de boutiques de mi madre se estaba desangrando. 2 de sus 5 tiendas Maison Patricia habían visto caer sus ingresos un 40%. Los contratos de arrendamiento estaban por vencer y los propietarios no negociaban. Necesitaba una inyección de efectivo de al menos $200,000, dinero que no tenía y que no podía pedir prestado. Y mi padre, Richard, callado y pasivo,
Acababa de perder el mayor cliente de consultoría de su firma. Aún no sabía que ese cliente tenía conexiones con la red de David. Nadie lo sabía todavía. Así son las fichas de dominó. No escuchas cómo caen hasta que la última golpea el suelo. La familia que no pudo conducir 2 horas para mi boda estaba a punto de descubrir que la respuesta a todos sus problemas se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno cada mañana. Ocurrió un martes. El socio comercial de Brett, Greg Mitchell, estaba preparando una presentación para Ashford Capital. Trabajo estándar. Investigar el fondo. Analizar el portafolio. Encontrar un ángulo. Abrió el sitio web de la firma, luego buscó en Google David Ashford CEO Ashford Capital. El artículo de Forbes apareció primero. 30 menores de 40 en capital privado. Una foto de perfil de David, afeitado, seguro, con un saco deportivo sobre una camisa blanca. El mismo rostro, los mismos ojos, la misma media sonrisa tranquila que Greg había visto en una mesa de cena en Naples, Florida, 3 meses antes. Greg se quedó mirando la pantalla. Luego giró su portátil hacia Brett y dijo: «Este no es el tipo de la invitación a la boda de la hermana de tu esposa, el de la franela en la revelación de género». Brett se inclinó. Su rostro pasó de confundido a pálido en menos de 3 segundos. Agarró su teléfono y llamó a Madison. Madison llamó a Patricia. Patricia llamó a Richard. Richard abrió su portátil y escribió David Ashford Capital en Google y el perfil de Bloomberg confirmó todo. Activos bajo gestión, $2.3 mil millones. Fundador y CEO, David Ashford. Sé todo esto porque Madison se lo dijo a Brett. Brett se lo dijo a Greg, y Greg se lo contó a un conocido en común que finalmente se lo dijo a Nora. El juego del teléfono se movió rápido. Lo que me impactó cuando Nora me lo relató todo por teléfono 2 días después fue lo que nadie dijo. Ni una sola persona en esa cadena dijo: «Deberíamos haber estado en su boda». Ni una. Las primeras palabras que salieron de la boca de mi madre, según el relato de Madison, fueron: «Esto lo cambia todo. Llámala. Sé amable. Sé amable». Después de 31 años de ser invisible, la instrucción de mi madre a la familia no fue pedir disculpas. Fue ser estratégicos. No estoy segura de que dolió más, la ausencia original o el regreso calculado. Día 34. Un sábado por la mañana a finales de abril. Me desperté con mi teléfono vibrando en la mesita de noche como si estuviera intentando escapar. La pantalla estaba llena de notificaciones, un muro de nombres que no había visto iluminar mi teléfono en más de un mes. Lo tomé y empecé a desplazarme. 47 llamadas perdidas. 89 mensajes de texto. 31 mensajes de voz. 48 correos electrónicos y mensajes de Facebook. 215 intentos de contacto de personas que no pudieron encontrar 2 horas para conducir hasta Willowbrook. Mi madre, 12 llamadas y 3 mensajes de voz. Estella, cariño, llámame. Te extraño muchísimo. Almorcemos esta semana. Trae a David. Nos encantaría conocerlo mejor. Madison. Dios mío, Estelle, ¿por qué no me dijiste? David es como famoso. Deberíamos reunirnos todos. A Brett le encantaría conocerlo de verdad. Brett, el mismo hombre que había llamado a David un trader hace 3 meses, dejó un mensaje de voz que sonaba ensayado frente al espejo. Hola, Estella, soy Brett. Escucha, creo que David y yo empezamos con el pie izquierdo. Me encantaría invitarle una bebida. Hablar de negocios. De hombre a hombre. La tía Linda, la que estaba agotada de viajar. Nos sentimos terribles por perdernos la boda. ¿Cuándo podemos visitarte? La tía Rachel, recién llegada de Cancún. Estella, pensando en ti. Organicemos algo pronto. Mi padre envió un solo mensaje. Lo siento, Estella. Debería haber estado allí. Él fue el único que mencionó la boda. Pero incluso el momento en que lo hizo, 34 días después, exactamente en la misma semana en que el artículo de Forbes comenzó a circular, se sintió menos como remordimiento y más como un cálculo. David se sentó a mi lado en la cama, leyendo por encima de mi hombro. No me dijo qué hacer. Solo dijo: «Es tu decisión. Lo que decidas, estoy contigo». Dejé el teléfono boca abajo en la mesita de noche. 2 horas habían sido demasiado lejos para mi boda, pero una llamada a la esposa de un multimillonario, de repente, ninguna distancia. No respondía ninguna. El timbre sonó un jueves por la mañana. No esperaba a nadie. Abrí la puerta y encontré a mi madre de pie en el pasillo de mi edificio en Arlington, sosteniendo una cesta de regalo de Williams & Oume y usando una chaqueta de tweed de Chanel que la había visto comprar en línea el otoño pasado cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. Estella. Me abrazó, fuerte, teatral, ese tipo de abrazo que reservaba para actuaciones públicas.
Te he extrañado muchísimo, cariño. Entró sin esperar a ser invitada. Sus ojos se movían rápido, catalogando el apartamento, una habitación, estanterías de IKEA, un escritorio cubierto de maquetas de clientes. Luego su mirada se detuvo en la pintura sobre el sofá, una pieza abstracta al óleo en tonos azules profundos y plateados. La miró un segundo y siguió. No sabía que era una obra original de una artista de una galería de Georgetown, un regalo de bodas de Margaret Ashford. Había costado $45,000. Mi madre pasó de largo. Dejó la cesta de regalos sobre el mostrador y giró hacia la razón por la que había venido. Entonces, David trabaja en finanzas. Brett dice que es bastante exitoso. Nos encantaría tenerlos a los dos a cenar en nuestra casa, como familia. ¿Quieres cenar? Dije. Como familia, la familia que no vino a mi boda. Oh, cariño, no nos quedemos en eso. Ya sabes lo ocupados que estaban todos. Agitó la mano como si estuviera sacudiendo migas de un mantel. Ahora, cuéntame sobre el trabajo de David. ¿Él es? Mamá. Di un paso hacia adelante. No viniste porque me extrañas. Viniste porque buscaste a mi esposo en Google. Su sonrisa se tensó. Por un segundo, la máscara se cayó. Vi el destello de irritación que normalmente reservaba para las encargadas de tienda que cuestionaban sus devoluciones. Eso es injusto, Estella. Soy tu madre. Entonces actúa como tal. Abrí la puerta. Se quedó allí durante 3 segundos completos antes de recoger su cesta de regalo y marcharse. A través de la ventana, la vi subirse a su coche, y en el asiento del pasajero, esperando, estaba Madison. Habían venido juntas. Habían planeado esto. Olvidaste mi exposición de arte, mi graduación y mi boda. Pero recordaste el patrimonio de mi esposo. Tomé nota de eso. Cuando la dulzura no funcionó, mi madre cambió a la presión. Dentro de 48 horas de haberle cerrado la puerta, todos los teléfonos que tenía empezaron a sonar con una campaña coordinada que habría impresionado a un comité de acción política. Madison llamó primero. Estelle, mamá está muy herida. Estás siendo egoísta. Solo quería cenar. ¿De verdad es tan terrible? Luego Brett, por correo electrónico, y puso en copia a Madison como si esto fuera una reunión de junta directiva. Estella, creo que ha habido un malentendido. Me encantaría hablar sobre una posible sinergia de negocios con David. Esto podría beneficiar a toda la familia. Organicemos una llamada. La tía Linda. Estella, no seas difícil. Tu madre se preocupa por ti. Mi padre, por mensaje. Por favor, ven a cenar. Todo se calmará. Y la tía Rachel, la que había volado a Cancún en lugar de ir a mi boda, publicó en Facebook esa semana. La familia lo es todo. Y me etiquetó públicamente para que todos pudieran ver lo devota que era. Bloqueé 8 números. Llamaron desde otros nuevos. También los bloqueé. Usaron los teléfonos de otras personas. El apartamento se sentía como si estuviera bajo asedio por personas que nunca habían tocado la puerta cuando yo solo era Estella. David ofreció intervenir. Podría haber hecho una sola llamada, una sola frase del CEO de Ashford Capital, y todo habría terminado. Dije, no. Si tú peleas esto por mí, nunca me respetarán. Solo te temerán. Y eso no es lo que quiero. Él no insistió. En cambio, me preparó la cena. Pasta con limón y alcaparras y una copa del mismo Viognier que habíamos servido en el viñedo. Comimos en silencio, y el silencio se sentía como una fortaleza. Ellos pensaban que yo estaba siendo terca. No tenían idea de que estaba siendo deliberada. El mensaje de voz llegó a las 11:14 de un miércoles por la noche. La voz de mi madre temblaba, suave y quebrada de una manera que tal vez había escuchado 3 veces en toda mi vida. Estella, sé que no he sido perfecta. Sé que he cometido errores, pero soy tu madre. Pase lo que pase, haga lo que haya hecho mal, no me dejes fuera. Por favor, te lo suplico. Me senté en el borde de la cama y lo escuché 3 veces. El pecho me dolía. Las lágrimas caían sin permiso. Sonaba real. Sonaba rota. Y casi la llamo de vuelta. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón verde. Y cada recuerdo de estar de pie en esa cocina, siendo tratada como suficiente, pero claramente nunca lo suficiente para ellos, luchaba contra la niña de 14 años que aún vivía dentro de mí, que solo quería que su madre apareciera una vez. David estaba en la puerta. No habló. No se acercó ni se alejó. Solo se quedó allí. Y en ese silencio, llamé a Nora en su lugar. Suena real, Nora. Tal vez estoy siendo demasiado dura. Estelle, la voz de Nora era suave y firme al mismo tiempo. Abre la carpeta. Lee los mensajes. Lee lo que dijo sobre tu boda.
Luego decide. Abrí mi portátil. La luz azul de la pantalla llenó el dormitorio oscuro. Hice clic en la carpeta llamada Recibos y abrí la captura de pantalla de 2 días antes de mi boda. Un mensaje que mi madre había enviado a Madison, que Madison había reenviado por error al chat equivocado. No desperdicies tu sábado en la pequeña ceremonia de Estella. Estará bien. Siempre lo está. Ese fue el mensaje que había enviado a todos los miembros de la familia. La razón por la que nadie vino. No fue la distancia. No fueron los horarios. Fue Patricia Townsend diciéndole en silencio a 23 personas que la boda de su hija mayor no valía su tiempo. Cerré el portátil, me limpié la cara y pensé en la última vez que había escuchado llorar a mi madre. Hace 3 años, cuando quería que mi padre firmara como aval para la expansión de su boutique. No estaba llorando porque me hubiera hecho daño. Estaba llorando porque había dejado de serle útil. Déjame preguntarte algo, y sé honesto contigo mismo. ¿Alguna vez has visto a alguien llorar lágrimas de cocodrilo? Ese momento en el que te das cuenta de que las lágrimas no son por ti, son por lo que necesitan de ti. Si conoces esa sensación, deja un cocodrilo en los comentarios. Y si te preguntas qué hice después, créeme, pasé semanas planeándolo. Quédate conmigo. Me senté en la mesa de la cocina el sábado siguiente, con David a mi izquierda y Nora a mi derecha. El café se enfriaba en 3 tazas. Había un bloc de notas frente a mí. Mi letra en él era pequeña y uniforme. No estoy tratando de destruirlos, dije, y lo decía en serio. Pero he terminado de fingir que su comportamiento es aceptable. Si quieren acceso a David, tendrán que pasar por el mismo proceso que cualquiera. No hay descuento familiar cuando se trata de decencia humana básica. David se recostó en su silla. Deberías saber algo. Brett te envió una presentación a Asford Capital hace 2 semanas a través del proceso estándar. Mi equipo de adquisiciones la marcó. ¿La marcó cómo? 3 señales de alerta. Brett sobrevaloró sus garantías en aproximadamente un 30%. Su proyecto de construcción no tiene una fianza de seguro obligatoria. Y hay $340,000 en gastos operativos que no se pueden justificar. Sin facturas, sin recibos, solo partidas sin documentación. Hizo una pausa. Mi equipo iba a rechazarlo antes de todo esto. Los números no funcionan. Nora me miró. Entonces, el trato muere por sus propios méritos. Exacto, dijo David. No lo rechacé por Estella. Lo rechacé porque su negocio no es sólido. Esa distinción importa, legal y personalmente. Asentí. El plan no era complicado. No necesitaba intrigar ni manipular. Solo necesitaba dejar de intervenir, dejar de suavizar las cosas, dejar de ser el puente invisible entre los problemas de mi familia y soluciones que no habían ganado. Había una cosa más. La gala benéfica de la Fundación Henderson, dentro de 3 semanas. David iba a recibir el premio de liderazgo. 400 invitados. Etiqueta rigurosa. Si mi familia se enteraba, y estaba segura de que lo harían, estarían allí. Nora deslizó un delgado dossier sobre la mesa. Dentro, capturas de pantalla impresas, tarjetas de confirmación escaneadas, el gráfico comparativo de kilometraje. Por si acaso, dijo. Esto no es un arma. Es un espejo. No necesitaba venganza. Solo necesitaba que dejaran de mentirse a sí mismos sobre quiénes eran. La carta de rechazo llegó al grupo de desarrollo que ayer un lunes. Entregada en papel membretado color crema de Asford Capital, papel 100% algodón, logotipo en relieve. Estaba firmada por el vicepresidente de adquisiciones. No por David. Procedimiento estándar. El CEO nunca firmaba rechazos de acuerdos. Pero Brett no sabía eso. La carta eran 3 párrafos de cortesía profesional envueltos alrededor de un veredicto. Después de una revisión exhaustiva de debida diligencia, el perfil de riesgo de Keller Residences no cumple con nuestros criterios actuales de inversión. Específicamente, sobrevaloración de las garantías ofrecidas, fianzas de seguro de construcción inadecuadas y discrepancias no resueltas en los gastos operativos reportados. Brett la leyó de pie en su oficina. Luego se sentó. Luego se llevó las manos a la cabeza. Llamó a Madison esa tarde. Supe después, otra vez a través de la cadena que siempre terminaba en Nora, que fue la primera vez que Madison escuchó a Brett llorar. Esa noche, Brett intentó comunicarse directamente con David. Llamó a la línea principal de la oficina de Asford Capital. La recepcionista fue amable e inamovible. El señor Asford no acepta llamadas no solicitadas. Si desea enviar una consulta formal, puedo proporcionarle la dirección de correo electrónico correspondiente. Brett colgó. Se quedó sentado en su coche en el estacionamiento durante 20 minutos. Luego llamó a Patricia. Necesito que Estella consiga que David reconsidere, dijo.
Si ella no hace esto, estamos acabados. Perdemos la casa. Perdemos todo. Mi madre, la mujer que le dijo a 23 personas que se saltaran mi boda, dijo 4 palabras. Déjamelo a mí. En una semana, había comprado una mesa en la gala benéfica de la Fundación Henderson. $5,000 por un asiento en la misma sala que el yerno al que nunca se había molestado en conocer. 5,000 para arreglar lo que 2 horas de conducción habrían evitado. La ironía se asentó en mi pecho como una piedra. Mientras Brett se desesperaba, el propio imperio de mi madre se estaba derrumbando. Mason Patricia tenía 5 ubicaciones en el norte de Virginia. Esa primavera, 2 de ellas recibieron avisos de renovación de contrato con un aumento del 35% en el alquiler. Los propietarios no negociaban. Las compras en línea llevaban años reduciendo su tráfico, y la respuesta de Patricia había sido ignorarlo por completo. La parte amarga es que yo había ofrecido ayudar. 2 años antes, sentada en esa misma mesa de domingo al final, junto a la puerta de la cocina, le dije que podía diseñar un sitio web completo de comercio electrónico para Mason Patricia. Renovación de identidad de marca, tienda en línea, integración con redes sociales. Lo haría gratis. Un regalo. Mi madre sonrió de la misma manera en que sonríe a los niños que dicen algo ingenuo. Cariño, limítate a tus pequeños dibujos. El comercio es un mundo diferente. Ahora ese mundo diferente se le venía encima. Necesitaba al menos $200,000 para mantener a flote 3 de sus tiendas, dinero para cubrir renovaciones de alquiler, facturas atrasadas de proveedores y una nómina que llevaba meses equilibrando. El banco quería un avalista o un inversor externo. No tenía ninguno. Cuando escuchó a Brett hablar de Ashford Capital, algo hizo clic en su mente. Podía verlo formarse, incluso a distancia. El cálculo. El cambio de estrategia. Si David podía salvar el proyecto de Brett, quizá también podía salvar sus boutiques. 2 problemas. Un yerno multimillonario. Llamó a mi padre esa misma noche. Tenemos que estar en esa gala, cueste lo que cueste. Richard tenía un contacto en la Fundación Henderson. Compró la mesa. $5,000 que Patricia no tenía, cargados a una tarjeta de crédito en la que ya estaba atrasada. Margaret Ashford me llamó al día siguiente de que se realizara la compra. Querida, dijo, los Townsend acaban de reservar una mesa en la gala, ¿es tu familia? Miré por la ventana hacia el Potomac, plateado bajo la luz de la tarde. Era la noche anterior a la gala. Estaba de pie en el penthouse de Georgetown probándome el vestido que David había elegido para mí. Carolina Herrera, negro, largo hasta el suelo, una belleza limpia, silenciosa. De esas que no se anuncian, pero permanecen en la habitación mucho después de que te has ido. Aún conservaba mi apartamento de una habitación en Arlington. No lo había dejado. Esa era quien yo era antes. Se lo dije a David una vez. No quiero olvidarla. El penthouse tenía ventanas de piso a techo con vista al Potomac. Las luces del Kennedy Center brillaban sobre el agua. Me paré frente al espejo de cuerpo completo en la entrada y me miré. 31 años. Carolina Herrera. El anillo de zafiro capturando la luz de la lámpara. Y todo lo que podía ver era a Estella de 14 años en un escenario en Richmond, sosteniendo una placa de latón, mirando una fila de sillas vacías. David se acercó por detrás. No tienes que decirles nada mañana. Solo estar allí es suficiente. No, dije. Ajusté el escote. Necesitan escucharlo. No por mí. Por la versión de mí que estaba en ese escenario a los 14 y volvió a casa con su profesora de arte. El timbre sonó a las 9. Era Nora. Traía el dossier con ella. La carpeta de recibos impresa, organizada con cuidado, con separadores, dentro de una cubierta negra y delgada. La dejó sobre la encimera de mármol de la cocina y dijo: por si acaso. La tomé. Era ligera. Unas cuantas páginas de capturas de pantalla, algunas tarjetas de confirmación escaneadas, la transcripción de una llamada telefónica. Eso era todo. Pero cada página llevaba el peso de una promesa que alguien había roto y nunca se molestó en reparar. Me miré en el espejo una última vez. Había pasado 31 años haciéndome lo suficientemente pequeña para encajar en sus expectativas. Mañana, me pondría de pie a mi altura completa. La gala benéfica de la Fundación Henderson se celebró en el Museo Nacional de la Construcción en Washington, D.C. Un edificio que parecía una catedral, con columnas corintias que se elevaban 75 pies hasta un techo abovedado. 400 invitados de etiqueta. Una orquesta de cámara interpretando Debussy cerca del atrio sur. Dom Perignon en cada mesa. $500,000 recaudados para organizaciones educativas sin fines de lucro antes de que se pronunciara el primer discurso. David y yo llegamos en coche con chofer. Él llevaba un smoking Tom Ford hecho a medida.
Yo llevaba un pequeño clutch de Bottega Veneta, lo suficientemente grande para mi teléfono y unas cuantas páginas dobladas. Dentro, la sala vibraba con poder. CEOs, gestores de fondos, 2 senadores en funciones, un exsecretario de gabinete. Todos conocían a David. Le estrechaban la mano, me besaban en la mejilla, nos felicitaban por el premio. Debe ser Estella, dijo una mujer de cabello plateado. David no deja de hablar de ti. Sonreí. Di la mano. Y al otro lado de la sala, en la mesa 14, pegados a la pared del fondo como si fueran un pensamiento tardío, los vi. Mi madre con un vestido rojo de Nordstrom, intentando con todas sus fuerzas parecer algo más. Brett con un traje que se tensaba en los hombros. Madison, de 6 meses de embarazo, sujetando su pequeño bolso. Mi padre sentado con las manos sobre el regazo, mirando el mantel. Aún no me habían visto. Estaban escaneando la sala, buscando a David Ashford, el nombre en el programa, el rostro del artículo de Forbes. No sabían que yo ya estaba allí, a unos 6 metros, observándolos buscar. El maestro de ceremonias subió al podio. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida al homenajeado de esta noche, fundador de Ashford Capital Partners y receptor del premio de liderazgo Henderson de este año, David Ashford. David se puso de pie. Yo me levanté con él. 400 personas aplaudieron. Y en la mesa 14, la copa de champán de mi madre se detuvo a mitad de camino hacia sus labios. Por primera vez en mi vida, vi algo en su rostro que nunca había visto antes. Miedo. David habló durante 5 minutos. Fue elegante, preciso y cálido, de la manera en que solo alguien que realmente no se preocupa por los aplausos puede ser. Habló del trabajo de la Fundación Henderson en escuelas con pocos recursos. Habló de la responsabilidad del capital. Hizo reír a una sala llena de personas poderosas 2 veces y reflexionar una. Luego hizo una pausa. Me miró directamente. Quiero cerrar agradeciendo a la persona que me recuerda cada día que el éxito no se mide por lo que construyes. Se mide por quien está a tu lado cuando no tienes nada. Mi esposa, Estella. El foco me encontró. Me puse de pie. 400 personas se levantaron en una ola de aplausos que llenó el inmenso salón desde el suelo de mármol hasta el techo abovedado. En la mesa 14, mi madre se había quedado pálida. Madison apretaba el brazo de Brett con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La mandíbula de Brett estaba rígida. Mi padre miraba su plato como si la respuesta a toda su vida estuviera escrita en la porcelana. Después del discurso, los vi moverse. Patricia se levantó primero, alisando su vestido, levantando la barbilla, colocándose esa sonrisa brillante y pulida que llevaba como armadura. Atravesó la multitud con Madison y Brett siguiéndola como una comitiva. Estella. Abrió los brazos. Dios mío, mírate. Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Se acercó para abrazarme frente a 3 parejas que claramente estaban observando. Un abrazo diseñado para tener testigos. No me moví. Mis brazos se quedaron a los lados. Hola, mamá. Qué raro verte aquí. No pudiste ir a Virginia, pero dese si funciona. La sonrisa se quebró apenas un poco. Oh, no seas tonta. Estamos aquí para apoyarte. Están aquí porque la empresa de Brett necesita 4.2 millones de dólares. La frase cayó como un vaso que se rompe sobre mármol. Las 3 parejas se giraron. 2 miembros de la junta de la Fundación Henderson, justo detrás de mi madre, se quedaron completamente quietos. El silencio duró 3 segundos, pero llevaba el peso de 31 años. Mi madre se recuperó rápido. Siempre lo hacía. Estella, este no es el lugar. Tienes razón, dije. El lugar era Willowbrook Vineyard, el 15 de marzo, a 2 horas de tu casa. Pero no estuviste allí. Brett dio un paso adelante, su voz baja y urgente. Estella, llevemos esto a un lugar privado. Tengo una propuesta para David. Abrí mi clutch. Saqué una hoja doblada y se la extendí. Este es el mensaje que le enviaste a Madison la semana de mi boda. Lo llamaste, la pequeña cosa de Estella. Tus palabras exactas fueron, ¿por qué desperdiciaría un sábado en eso? Brett tomó el papel como si quemara. Eso está fuera de contexto. Me giré hacia mi madre. Mi voz estaba firme. No temblaba. No levanté el tono. Y esto, dije, sacando una segunda hoja, es el mensaje que enviaste a toda la familia diciéndoles que no vinieran. No desperdicien su sábado en la pequeña ceremonia de Estella. Ella estará bien. Siempre lo está. La boca de Patricia se abrió. No salió nada. Yo nunca, eso no es. Mamá, tengo la captura. Madison la reenvió por accidente. La guardé. Madison empezó a llorar.
Estelle, estás haciendo una escena. Miré a mi hermana, hermosa, embarazada, asustada, y dije, no, Madison. Tú hiciste una escena. Era rosa. Costó $40,000. Y todos volaron a Florida por eso. Yo solo quería 2 horas de su tiempo. No recibí ninguna. El grupo a nuestro alrededor había crecido. Un miembro de la junta de Henderson estaba a 1 metro de mi izquierda. Un reportero del Washington Business Journal estaba a 3 metros detrás de mi madre. Nadie habló. Nadie intervino. Solo escuchaban. Doblé las hojas, las guardé en el clutch y lo cerré con un clic. No vinieron a mi boda porque no valía su tiempo. Están aquí esta noche porque mi esposo vale su dinero. Yo conozco la diferencia. Y ahora, todos en esta sala también. Brett dejó caer la fachada. Su voz se quebró como yeso húmedo. Estella, vamos. Esto es negocio. No puedes dejar que sentimientos personales arruinen un acuerdo de millones. David dio un paso al frente. Había estado de pie a unos metros detrás de mí todo el tiempo, con las manos entrelazadas, observando. Su voz era tranquila, una calma de sala de juntas, de las que hacen que hombres poderosos guarden silencio. El acuerdo fue rechazado hace 3 semanas, señor Keller. Sus números no cumplían con nuestros criterios. No tuvo nada que ver con Estella. Brett lo miró. Eso, no puedes. Las palabras no llegaron a ninguna parte. Parecía un hombre que se había estrellado contra una pared invisible. Mi madre hizo un último intento. Extendió la mano hacia la mía, sus dedos cerrándose alrededor de los míos. Cariño, soy tu madre. No puedes hacerle esto a tu familia. Retiré mi mano con suavidad, como soltando un globo. Tú elegiste a qué familia presentarte. Yo solo estoy respetando tu decisión. Madison ya lloraba abiertamente. El rímel corría por sus mejillas, una mano sobre su vientre. Esto no es justo, Estella. Estoy a punto de tener un bebé. Y espero que estés para ella, dije. De la forma en que nadie estuvo para mí. La sala contuvo la respiración. Mi padre no había dicho una palabra. Estaba al borde del grupo, ligeramente detrás de Brett, con las manos en los bolsillos. Finalmente, lo dijo. Lo que debería haber dicho 34 días antes, en el viñedo bajo las glicinas. Estella, lo siento. Debería haber ido. Lo miré. Y por un segundo, un breve y honesto segundo, quise creerle. Quise ser esa niña de 14 años que todavía pensaba que su padre solo era callado, no cómplice. Lo sé, papá. Pero lo siento, 34 días después en una gala de multimillonarios no es lo siento. Es estrategia. Me di la vuelta, tomé el brazo de David y caminé hacia la mesa principal donde Margaret Ashford estaba sentada esperándonos, con una sonrisa pequeña, cálida y real. Detrás de mí, Patricia Townsend se quedó de pie en medio de 400 personas y, por primera vez en su vida, no pudo pensar en una sola cosa que decir. El resto de la noche se desarrolló como un mapa de temperatura. Frío irradiando desde la mesa 14. Calor en todas partes. Mi familia permaneció sentada. Nadie en la sala se acercó a ellos. Los 2 miembros de la junta que habían escuchado el intercambio se movieron a esquinas opuestas del salón. Y una de ellas, una mujer llamada Ellen Calder, que casualmente era la mayor cliente de consultoría de mi padre, se inclinó hacia su esposo y dijo algo que no pude oír. No volvió a mirar la mesa de mi padre. Brett lo intentó una vez más. Se acercó a un gestor de fondos cerca del bar, se presentó y presentó Keller Residences en menos de 60 segundos. El hombre dio un sorbo a su bourbon, lo miró de arriba abajo y dijo: creo que debería enfocarse primero en su situación familiar, señor Keller. Luego se alejó. Madison se fue antes del postre. Lloró en el baño durante 10 minutos y luego pidió un Uber a casa. Patricia bebió 3 copas de champán en 20 minutos y tuvo que ser acompañada al vestíbulo por Richard, cuyo rostro parecía tallado en piedra gris. Mientras tanto, en nuestra mesa, David me presentó a la directora de la Fundación Henderson. Estaba buscando a una diseñadora para renovar la marca de su iniciativa educativa. Nueva identidad visual. Campaña digital. Materiales de difusión. Hablamos durante 40 minutos. Le gustó mi portafolio. Le gustaron mis ideas. Nunca mencionó el nombre de David ni una sola vez durante la conversación. Margaret apretó mi mano bajo la mesa. Manejaste eso con más elegancia de la que merecían, Estella. Una periodista del Washington Business Journal había estado en la gala. No escribió sobre el enfrentamiento. Tenía más tacto que eso. Pero la semana siguiente publicó un reportaje. La pareja poderosa silenciosa.
Como el CEO de Asford Capital y su esposa diseñadora están redefiniendo la filantropía. Mi familia leyó cada palabra. Lo sé porque Nora me dijo que lo compartieron en el chat familiar. El chat que finalmente había abandonado. Una semana después de la gala, el banco lo hizo oficial. Brett no logró asegurar financiamiento de reemplazo dentro del plazo de 60 días. El préstamo de construcción de Keller Residences fue ejecutado. La propiedad volvió al prestamista. El capital personal de Brett, $800,000 que había invertido durante 2 años, desapareció. Los 42 condominios de lujo se convirtieron en un esqueleto de concreto a medio terminar con vista a Virginia Beach. Se declaró en bancarrota bajo el capítulo 7. Keller Development Group dejó de existir. La casa adosada de $1.2 millones en Alexandria salió al mercado con pérdidas. Madison empacó sus cosas, lo que quedaba de ellas, en la SUV de su madre y volvió a la casa colonial en Falls Church. Luego se abrió la segunda grieta. Mientras revisaba las cuentas de la empresa de Brett durante el proceso de bancarrota, Madison encontró lo que el equipo de debida diligencia de Asford Capital había señalado. $340,000 en gastos operativos sin recibos. Revisó los registros. Estados de cuenta de tarjetas de crédito. Facturas de hoteles en ciudades donde Brett no tenía proyectos. Cargos en restaurantes para 2. El alquiler de un apartamento en Norfolk bajo una LLC que ella nunca había escuchado. Brett había estado saliendo con su gerente de oficina durante 6 meses. Durante todo el embarazo de Madison. Durante la revelación de género. Durante los vestidos rosa palo a juego. Durante la fiesta de $40,000 en el Ritz-Carlton. Madison me llamó a las 2 de la mañana. Su voz estaba cruda, despojada de la entonación de Instagram, del derecho casual, de la confianza fácil de ser la favorita de la familia. Estelle, no sabía nada de esto. Lo siento muchísimo. No por David, por todo, por ti. Escuché. No colgué. Tampoco la consolé. Lo pensaré, Madison. Pero no esta noche. Dejé el teléfono. David estaba despierto a mi lado, mirando el techo. Eso fue lo primero real que mi hermana me dijo en años. Pero una llamada a las 2 de la madrugada, con todo derrumbándose a su alrededor, no borraba lo que 27 años de silencio habían construido. Mason Patricia cerró 2 ubicaciones a finales de mayo. Los contratos de arrendamiento vencieron sin renovarse. La tienda de Tysons Corner apagó sus luces un martes. La de Fairfax la siguió la semana siguiente. Los estantes que antes sostenían blusas de seda y bolsos de cuero italiano quedaron reducidos a metal desnudo. Un cartel de "Se alquila" apareció en cada vitrina antes de que terminara el mes. Quedaban 3 tiendas. Pero estaban sangrando. La caída social fue más silenciosa y más profunda. El círculo del club de campo en Falls Church funcionaba con el chisme como la mayoría de los ecosistemas funcionan con oxígeno. Alguien que había estado en la gala, o que conocía a alguien que había estado en la gala, le contó a alguien del comité del almuerzo de primavera lo que Patricia había hecho. Le dijo a toda su familia que no fueran a la boda de su propia hija, y esa hija se casó con un multimillonario. Esa frase se movió por el círculo social de Patricia como un veneno de acción lenta. La presidenta del comité la llamó la semana siguiente. Sentimos que el comité necesita una energía nueva esta temporada, Patricia. Estoy segura de que lo entiendes. Ellen la llamó. La miembro de la junta, la mayor clienta de mi padre, trasladó su contrato de consultoría a otra firma. Se lo dijo directamente a Richard. Necesito a alguien en quien pueda confiar con el negocio de mi familia. Él no discutió. No podía. Mi madre intentó una última jugada en redes sociales. Publicó una foto mía de la infancia, con los dientes separados, pintura en los dedos, sonriendo a la cámara a los 7 años con el texto: mi hermosa primogénita, tan orgullosa de todo en lo que te has convertido. Denuncié la publicación. Luego bloqueé su cuenta. Hubo un momento, Nora me lo contó después, cuando Patricia se quedó sola en la tienda principal de Mason Patricia después del cierre. Las luces fluorescentes zumbaban. Los estantes estaban medio vacíos. Los espejos reflejaban a una mujer sentada en un otomán de terciopelo, sin audiencia y sin guión. ¿Cuándo me convertí en esta persona?, le preguntó, según dicen, a la tienda vacía. Pero aún así no me llamó para disculparse. Llamó para preguntarme si reconsideraría que David revisara su plan de negocios. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. 3 semanas después de la gala, me senté en el escritorio de mi apartamento en Arlington, el que aún conservaba, el de las maquetas de clientes y la lámpara de Ikea astillada, y escribí cartas. Una para cada uno de ellos. A mano. En papel de Crane & Company. Con una pluma Montblanc que Margaret me había regalado como regalo de boda. Nora revisó los borradores finales. No por el sentimiento. Por claridad legal.
Eliminó una línea que podía interpretarse como una amenaza y suavizó otras dos que rozaban la acusación. Lo que quedó fue limpio. La carta decía: no escribo esto desde el enojo. Escribo esto desde la claridad. Durante 31 años, esperé que esta familia me viera. Me hice más pequeña, más silenciosa, más conveniente, esperando que algún día fuera suficiente. Nunca lo fue. Volaron desde 15 estados para una revelación de género. No pudieron conducir 2 horas para mi boda. Encontraron a mi esposo en 34 días. Pero nunca me encontraron a mí en 31 años. Les deseo lo mejor. De verdad. Pero ya no estaré disponible. Ni para cenas, ni para fiestas, ni para propuestas de negocios. Esto no es un castigo. Esto es paz. No necesito que lo entiendan. Solo necesito que dejen de tocar una puerta que finalmente cerré. Envié 5 copias por correo certificado, con acuse de recibo, números de seguimiento registrados, confirmaciones de entrega guardadas. Luego cambié mi número de teléfono. Bloqueé cada cuenta familiar en cada plataforma. Nora se convirtió en el único contacto de emergencia. Solo situaciones médicas. David me abrazó esa noche en el balcón del penthouse en Georgetown. El Potomac se movía debajo de nosotros, oscuro y constante. Me apoyé en él, respiré profunda y completamente, y entendí algo que no podría haber explicado a nadie que no lo hubiera vivido. Por primera vez en 31 años, no estaba esperando a que alguien apareciera. Y el silencio que siguió no era vacío. Era el sonido de una puerta cerrándose en el lado correcto. 6 meses después, así quedaron las fichas de dominó. La bancarrota bajo el capítulo 7 de Brett fue aprobada por el tribunal en agosto. Su licencia como desarrollador en Virginia fue revocada debido a una mala gestión financiera documentada. Los papeles de divorcio llegaron en septiembre. Madison los presentó, citando la infidelidad y las deudas ocultas. La división de bienes fue breve. No quedaba nada por dividir. Madison tuvo al bebé en julio. Una niña a la que llamó Ope. Se mudó con Patricia. Consiguió un trabajo a tiempo parcial en una tienda en Fairfax. Su primer salario desde sus días de concursos. No se puso en contacto conmigo. Respetó el límite. Pero envió una tarjeta de cumpleaños a través de Nora en octubre. Decía: ahora lo entiendo. Espero que algún día me dejes intentarlo de nuevo. Sin prisa. M. Patricia cerró una tercera boutique en septiembre. Quedaron 2 ubicaciones, ambas operando con pérdidas. Vendió su chaqueta Chanel en Postmark por $1,200. Su membresía en el club de campo venció y no la renovó. Los amigos que había cultivado durante 30 años resultaron ser del tipo que requiere una línea de crédito funcional para mantenerse. Mi padre perdió 2 clientes más de consultoría en otoño. Comenzó a reducir gastos. Despidió a su asistente de oficina. Se mudó a un espacio de trabajo compartido. Me envió una carta a través de Nora. No pedía dinero. Solo pedía hablar. No respondí, pero tampoco la tiré. ¿Y yo? Firmé un contrato de diseño con la Fundación Henderson. Una renovación completa de la marca de su iniciativa educativa nacional. Fue el proyecto más grande de mi carrera. Y lo conseguí por mi portafolio, no por mi apellido. David y yo compramos una casa en el campo de Virginia. A 40 minutos de Falls Church. Pero a un mundo de distancia. Él seguía conduciendo la Tecoume los fines de semana. Yo convertí la sala de sol en un estudio. Sobre la chimenea en la sala, colgué una pintura, un paisaje al óleo del valle de Shenandoah pintado por una niña de 14 años que había ganado el primer lugar y esperó 17 años a que alguien lo notara. Tomó todo ese tiempo colgarlo. No porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente encontré una pared que lo merecía. La tarjeta llegó a través de Nora un viernes de noviembre. Escrita a mano en papel artesanal, sin sobre de hallmark, sin logotipo, solo la letra de Madison, que no había visto desde que solía dejar notas en la puerta de mi habitación en la secundaria. Estelle, la llamé Ope porque quiero ser un tipo de madre diferente al que tuvimos. No espero perdón. Solo quiero que sepas que lo estoy intentando. Si toma años, esperaré. M. Dentro de la tarjeta había una Polaroid de la bebé Ope. Mejillas redondas, cabello oscuro, ojos grandes que parecían sorprendidos por el flash. En la parte de atrás, Madison había escrito: «Tiene tus ojos». Dejé la foto sobre mi escritorio en el estudio, junto al monitor y una taza de café frío. No llamé. No respondí. Pero tampoco la guardé. David la vio esa noche cuando entró para decirme que la cena estaba lista. La tomó, miró el rostro de la bebé y dijo: «¿Es hermosa?» «Lo es», dije. «Y espero que Madison le dé lo que nosotras nunca tuvimos. Alguien que esté presente». Pensé en eso durante mucho tiempo después de que él salió de la habitación.
en lo que significa dejar una puerta sin llave sin abrirla, en la diferencia entre perdón y acceso, en cómo un límite no es un muro, es una puerta con cerradura, y solo yo tengo la llave. Madison podría cambiar. Ya estaba cambiando. La llamada a las 2 de la mañana, la tarjeta escrita a mano, el respeto silencioso por la línea que tracé. O podría no hacerlo. Las personas a veces se abren y luego vuelven a cerrarse. Y no puedes construir tu vida alrededor del potencial de otra persona. No cerré la puerta porque dejé de importarme. La cerré porque finalmente empecé a importarme a mí misma. Estoy sentada en el porche mientras te cuento esto. El campo de Virginia a finales de otoño. Los robles se han vuelto cobre y dorado, y las Blue Ridge se dibujan en el horizonte como una acuarela que alguien dejó secando. Tengo una taza de café en la mano. Del bueno. El que David prepara en prensa francesa cada tarde porque dice que el ritual lo calma después de un largo día siendo la persona con la que todos en el mundo financiero quieren 15 minutos. Ahora mismo está dentro preparando pasta. Todavía hace la receta de limón y alcaparras de aquella noche en Arlington. La noche en que bloqueé 8 números y cené en silencio con la única persona que nunca me pidió que fuera más pequeña. A veces reviso mis contactos. Nora, David, Margaret, un puñado de amigos de la universidad. El equipo de la Fundación Henderson. Mi teléfono está más silencioso que antes. El chat familiar ya no existe. Las cenas de los domingos desaparecieron. La silla vacía al final de la mesa desapareció porque finalmente me levanté de ella. Mi madre tenía razón en una cosa. Mi boda no fue como la de Madison. La de Madison fue una actuación. La mía fue una promesa. Y las únicas personas que necesitaban presenciarla eran las que realmente estuvieron allí. Abro mi iPad y empiezo a dibujar. Una nueva pieza para el estudio. La imagen llega con facilidad. Una sola silla en un campo de flores silvestres. No vacía, esperando. David sale al porche, con 2 tazas en la mano. ¿Qué estás dibujando? Algo que debí haber pintado hace mucho tiempo. Se sienta a mi lado. Los grillos comienzan a sonar. El cielo se vuelve violeta. Dicen que lo opuesto al amor es el odio. No creo que sea cierto. Creo que lo opuesto al amor es aparecer solo cuando es conveniente. Y creo que lo más valiente que hice no fue estar en esa gala con pruebas en la mano diciendo la verdad frente a una sala llena de desconocidos. Fue la mañana siguiente. Cuando desperté, miré mi teléfono y no sentí que faltara nada. Esa es mi historia. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. De verdad. Si alguna vez has sido la silla vacía en la mesa de alguien más, quiero que sepas que eres suficiente. Siempre lo fuiste. El problema nunca fuiste tú. Si esta historia significó algo para ti, suscríbete y revisa la descripción para más historias como esta. Y si estás en medio de tu propio momento de recibos, cuéntamelo en los comentarios. Leo cada uno. Tu historia importa. Cuídate. Estella.